Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Graneros de José. Hoy es día 2 de abril del 2024 y en España son ahora las 8:14 de la tarde y anoche. Aquí todavía es de día, porque ya saben que vino el cambio de hora en la madrugada del sábado al domingo pasado. Y entonces ahora, para que tengan una referencia, a los de Latinoamérica, por ejemplo, con Colombia, en lugar de 6 son 7 horas de diferencia. Me imagino que será lo mismo con el resto de los países o muy parecido. Bueno, pues nada, como les anuncié el otro día, hoy continuamos con el segundo vídeo que hacemos del libro de Daniel, en este caso el libro segundo de Daniel, profeta de las edades, del doctor Stephen Jones, y hoy vamos a ver el capítulo 15 del decreto al Mesías y el capítulo 16 que se titula A partir de las 70 semanas. Y bueno, atención, porque el vídeo pasado más este y creo que los de la semana siguiente, cuando lo abordemos, siguen tratando todo este tema de las 70 semanas. Realmente cuando comienzan, cuando terminan, vamos a desmontar todo ese artilugio totalmente artificial que se montó con esa semana, que resulta que el reloj se detiene y después se vuelve a poner en marcha y todo eso. Vamos a desmontar todo ese artilugio que se ha demostrado ya históricamente falso y vamos a aclarar este asunto tan importante, esta profecía tan importante de las 70 semanas. Así que sin más demora, con su permiso, vamos allá. Capítulo 15 del decreto al Mesías. Cuando estudiamos Daniel 9:24 se puede ver con bastante claridad que el propósito de este periodo de tiempo es llevarnos a la obra de Cristo, que se llevó a cabo en la cruz. Esto también podría extenderse al día de Pentecostés, especialmente si consideramos que este es el día en que el lugar santísimo del nuevo templo debía ser ungido. Este es el templo del nuevo pacto, hecho de piedras vivas, que contrasta directamente con el antiguo templo de Jerusalén, que Dios abandonó de la misma manera que a Silo. Jeremías 7:14, cuando Dios abandonó Silo, el niño recién nacido se llamó Icabod, que quiere decir la gloria se ha ido o la gloria es partida. Así también Ezequiel vio partir la gloria de Jerusalén, como nos dice Ezequiel 11:23. La gloria de Dios nunca regresó a Silo y por lo tanto nunca regresará a Jerusalén. Escuchen esto, la gloria de Dios nunca regresó a Silo y por lo tanto nunca regresará a Jerusalén. Bueno, ni siquiera regresó al segundo templo. Es por eso que la gloria de Dios nunca llenó el segundo templo, aunque fue construido de acuerdo con las instrucciones divinas. Ese templo tampoco albergaba el arca del pacto porque el arca había desaparecido y solo un pilar de piedra estaba en su lugar en el lugar santísimo en el segundo templo. Estaba hablando del templo de Ageo. No había propiciatorio para que el sumo sacerdote lo rociara todos los años en el día de la expiación. Lo que se hacía con la sangre es una incógnita. El verdadero templo de Dios iba a ser más grande que el templo de Salomón, como nos dice Ageo 2:9. Pero el segundo templo era solo un débil reflejo de la gloria del templo de Salomón. Por eso los ancianos lloraban, ¿verdad?, cuando el día de la inauguración del templo. Sin embargo, lo más importante fue que no hay ningún registro de que el segundo templo se llenara con la gloria de Dios, de la manera en que se llenaron el tabernáculo de Moisés y después el templo de Salomón. Dios ahora ha cambiado su morada de casas hechas a mano a un nuevo templo
construido sin manos humanas. Esta está edificada, la morada de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús mismo. Eso nos lo dice Efesios 2:20. Incluso Salomón admitió que su templo, con toda su gloria, todavía era inadecuado. Primero de Reyes 8:27, lo que significa que más tarde se tendría que construir un templo más grande con piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Este es el templo que Dios habitará para siempre y nunca lo declarará Icabod, es decir, el templo de la Nueva Jerusalén que nunca perderá su gloria, porque el Señor nunca lo va a abandonar. Tampoco lo abandonará para volver a un templo terrenal en Jerusalén. Vuelvan a escuchar esto los cristianos sionistas y los judíos. Tampoco lo abandonará para volver a un templo terrenal en Jerusalén, que resultó ser inadecuado ya en tiempos pasados. Cuanto más si se llega a construir uno, si se llega, es muy dudoso también, aunque podría ocurrir, pero si ocurre va a ser destruido porque Jerusalén está profetizado que va a ser destruida para nunca volverse a reconstruir. Así que el Señor no lo va a llenar. Es vital conocer esta verdad a fin de evitar malentendidos en la profecía de las 70 semanas. Asimismo, debemos entender que si las 70 semanas culminaron con los logros de Cristo en la cruz, como se describe en Daniel 9:24, entonces esto significa que no hay brecha entre la 69 semana y la 70 semana. Creo que es la 69ª y la 70ª semana, algo así. Si es que digo bien los ordinales, que la verdad que se me da fatal. Disculpe. En otras palabras, toda la estructura del pensamiento dispensacionalista que surgió recientemente a mediados del siglo XIX se basa en una escatología defectuosa. Como veremos, las 70 semanas de años comenzaron alrededor del tiempo de la Pascua en el año 458 a.C. y terminaron en la Pascua cuando Jesús fue crucificado en el 33 después de Cristo. Ahí es cuando terminan, no queda ninguna semana por ahí por cumplirse. Esto es precisamente 490 años hasta el mismo mes, o sea, 10 jubileos. 10 por 49. El comienzo y el final de las 70 semanas. Daniel 9:25 dice: así que debes saber y discernir que desde la promulgación del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a construir con plaza y foso, incluso en tiempos de angustia. Si bien esta revelación contiene algunas profecías muy específicas, también son inherentes a ella las incertidumbres. El punto de partida es la emisión del decreto. El punto final es hasta el Mesías príncipe. El problema es que hubo 2 o 3 decretos a estudiar como posibilidades para el punto de partida y por otra parte para el punto final nos lleva al Mesías, pero no nos dice en qué momento de la vida del Mesías llegaría el final. Las 70 semanas completas fueron para llevarnos a la cruz, donde Él puso fin al pecado y la iniquidad. Pero ¿cuál es el evento que ocurre una semana antes, después de 7 más 62 semanas? Una semana antes, después de 7 más 62. Es decir, después de las 69 semanas. El decreto de Ciro y los años sabáticos. Este es el próximo epígrafe. La caída de Babilonia ocurrió en el 537 a.C. y Ciro nombró a Darío el Medo para gobernar por un tiempo y reorganizar el imperio. Esto necesitó algunos años para lograrse, después de lo cual Ciro asumió formalmente el trono, mientras que Darío regresó a Media. Entonces leemos en Esdras 1:1 que en el primer año de Ciro,
el rey emitió una proclamación o decreto que permitió a los exiliados de Judá regresar a su tierra. Este decreto no fue emitido en el 537 al 536 porque este fue el primer año de Darío el Medo. El decreto se hizo en el 534. Cuando regresó la primera ola de inmigrantes, restablecieron su sistema de años de reposo sabático para la tierra. A partir de entonces, cada 7 años las autoridades pidieron un año de reposo, dividiendo el tiempo en 7 partes. Esto facilita establecer la fecha del decreto de Ciro, ya que habría ocurrido en el primer mes abril y el año siguiente, es decir, septiembre del 534 al 533 a.C. Fue el primero de sus ciclos sabáticos. El primer sábado registrado históricamente después del cautiverio en Babilonia es el que ocurrió en septiembre del 164 al 163 a.C. Esto se menciona en 1 de Macabeos 6 del 48 al 53 que dice: Entonces el ejército del rey subió a Jerusalén para recibirlos, y el rey plantó sus tiendas contra Judea y contra el monte Sión. Pero con los que estaban en Betsura hizo la paz, porque salieron de la ciudad, porque siendo un año de reposo para la tierra, aquí lo tenemos, siendo un año de reposo para la tierra, no tenían víveres para soportar el asedio. Sin embargo, al final sus vasijas sin víveres, porque era el 7º año y los de Judea que habían sido liberados de los gentiles se habían comido el residuo del almacén. Es decir, aquí 2 veces nos dice que primero siendo un año de reposo para la tierra y después que era el 7º año. Nos dice eso en 1 Macabeos, uno de los apócrifos, como sabrán. Anteriormente, en el versículo 20, está fechado en el año 150 del calendario griego. El primer año del calendario seleucida fue el 312 a 311, por lo que el 150 aniversario fue del 163 al 162 a.C. Este sábado se registró al inicio de la independencia de Jerusalén de Siria, después que Antíoco Epífanes había profanado el templo. Entonces, Judea fue gobernada por los sacerdotes asmoneos y su gobierno terminó cuando el rey Herodes tomó Jerusalén y encarceló a Antígono en el 37 a.C. 3 años más tarde, Antígono fue ejecutado y así comenzó la dinastía medo-edomita de la dinastía medo-edomita herodiana. Aquí estaba duplicado. Adam Rutherford nos dice: Josefo nos informa que los gobernantes asmoneos continuaron durante 126 años. Eso nos lo dice en Antigüedades, libro 14, capítulo 16, versículo 4. Según los datos del libro primero de los Macabeos, este reinado asmoneo comenzó con Judas Macabeo después de la muerte del sumo sacerdote Menelao en el 163 a.C. y 126 años después nos llevan al 37 a.C. La fecha del cautiverio de Antígono y el ascenso de Herodes el Excelente, eso según la cronología de la Biblia, página 426. El segundo año sabático histórico registrado por Josefo ocurrió en el 37 al 36 a.C. Mientras Herodes estaba sitiando Jerusalén, Josefo nos dice: y esto lo hicieron mientras un poderoso ejército los rodeaba y mientras estaban angustiados por el hambre y la falta de lo necesario, porque este resultó ser un año sabático. Aquí lo tenemos otra vez. Este resultó ser un año sabático. Antigüedades de los judíos, capítulo 14, versículo 26, capítulo 26, versículo 2.
Un tercer año sabático ocurrió en el 68 a 69 después de Cristo, justo antes de que Jerusalén fuera destruida, y 270 años sabáticos más tarde nos llevan al 2014-2015. Con respecto al final de las 70 semanas de Daniel, vamos a ver, perdonen, de las 70 semanas de Daniel, vemos que los años sabáticos cayeron en el 26 a 27 después de Cristo y nuevamente en el 33 a 34 después de Cristo. Pero tenga en cuenta que los años sabáticos están fechados de Tirri a Tirri, es decir, de Tirri a Tirri, es decir, a septiembre, mientras que el actual decreto de Ciro fue emitido algunos meses antes en Abit, es decir, en abril. La semana 69 entonces terminó en abril del año 26 y el año sabático comenzó pocos meses después en septiembre. Asimismo, Jesús fue crucificado el 3 de abril del 33 después de Cristo, que era el día de preparación para la Pascua, mientras se mataban los corderos. El objetivo de esta historia de los años sabáticos es mostrar que hay un registro histórico consistente de los años sabáticos que se remonta al regreso de Judá del exilio en el 534 a.C. Sus sábados comenzaron a contarse en septiembre del 534. 53 sábados después, la dinastía Asmonea comenzó a gobernar Judá en el año 163 a.C. 18 sábados después, el rey Herodes tomó Jerusalén en el 37 a.C. 5 sábados más tarde nació Jesús en el año 2 a.C., en septiembre, para que lo quiera saber más concretamente el 29 de septiembre del año 2 a.C. Si alguno hay uno de los libritos que tenemos publicados, creo que está grabado en vídeo también, nos dice, se titula ¿Cuándo nació Jesús? Algo así. La 70 semana de Daniel fue a partir del 2 de abril del 26 hasta abril del 33 después de Cristo. Esa es la 70 semana, del 26 de abril del 36, el 26 de abril del 33 de Cristo. Fue a partir, de abril del 26 hasta abril del 33 después de Cristo. Es decir, que esa semana se cumplió antes de la muerte de Cristo y termina con la muerte de Cristo. No es que tiene que reanudarse el reloj y todos esos asuntos, ¿verdad? Pero los verdaderos años sabáticos comenzaron en septiembre de esos mismos años. Sin embargo, las 70 semanas no datan del decreto de Ciro en el 534 a.C., sino de un decreto posterior del rey Artajerjes en el 458 a.C. y un segundo decreto en el 445 a.C. Bien, veamos ahora el siguiente epígrafe, una teoría refutada. Hace un siglo, algunos maestros de la Biblia propusieron una teoría alternativa de la cronología, diciendo que el decreto de Ciro fue el que inició la cuenta regresiva de 70 semanas. Argumentaron que Ciro en realidad vivió en el 450 a.C. en lugar de en el 530. Para probar, entre comillas, su teoría, postularon que algunos de los reyes de la lista de los reyes persas eran en realidad el mismo rey con nombres o títulos diferentes. Por lo tanto, hicieron avanzar la historia cerca de 80 años. Desafortunadamente, el doctor Ballinger fue influenciado por esta visión alternativa de la historia, por lo que su cronología en el apéndice 51 de The Companion Bible no es confiable en gran parte. Ese punto de vista quedó totalmente desacreditado en la década de 1930, cuando los arqueólogos liderados por Ernst Hartfeld y Eric Smith excavaron Persépolis, la capital de Persia.
descubrieron los palacios, tumbas e incluso inscripciones que enumeran a cada uno de los reyes de Persia por separado. En otras palabras, se demostró que los reyes de los que se decía que tenían títulos diferentes para el mismo rey eran reyes separados por derecho propio, cada uno gobernando Persia durante un cierto número de años. En el capítulo 8 de mi libro, Secretos del Tiempo, que son los libros claves que estamos estudiando además, en estos mismos momentos, Secretos del Tiempo, cité algunos de sus hallazgos históricos. También mostré cómo los reyes persas fueron datados por la astronomía, particularmente el rey Darío I de Persia, no el Medo, sino Darío I de Persia, bajo cuyo reinado se terminó el segundo templo. El templo fue terminado en el 7º año de este Darío, es decir, 15 de marzo del 515 a.C. La historia data su reinado por 2 eclipses lunares, uno que se produjo en su 20º año, el 19 de noviembre del 502 a.C., y el otro, en su 31º año, el 25 de abril del 491 a.C. Dado que Darío fue el primer rey de Persia en gobernar Babilonia y el rey persa Darío I reinó algunos años después de su muerte, es obvio que Ciro debe haber gobernado antes del primer año de Darío, 521 a.C. No es posible que Ciro haya gobernado décadas más tarde en el 450-460, porque es coetáneo de él, ¿verdad? Además, uno es suegro del otro. Es importante entender esto porque algunos han sido influenciados por esos maestros de profecía hace un siglo, sin saber que su teoría cronológica fue refutada en la década de 1930. Bueno, capítulo 16 se titula A partir de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas que conducen al Mesías es una de las profecías más importantes de la palabra de Dios. Si bien esta profecía puede no ser importante en el desarrollo del carácter de uno, sí nos da entendimiento del plan divino. Por el contrario, malinterpretarla puede engañarnos y, como vemos en la Iglesia hoy, puede incluso hacer que apoyemos a los que Juan llama anticristos. Y entonces este paréntesis lo podemos quitar poniendo esto entre comas, creo que se entiende perfectamente. Repito, por el contrario, malinterpretar esta profecía de las 70 semanas puede engañarnos y como vemos en la Iglesia hoy, puede incluso hacer que apoyemos a los que Juan llama anticristos. Me he dado cuenta de que muchos maestros de profecía establecen el punto de partida para las 70 semanas de acuerdo con su creencia preconcebida sobre cuándo deberían terminar esas semanas. En otras palabras, determinan la fecha de la crucifixión de Cristo de acuerdo con su sistema de creencias y luego retroceden 490 años hasta la fecha presunta del decreto que inició el ciclo. Al hacer esto, intentan forzar su visión de la profecía sobre la historia en lugar de permitir que la historia guíe la visión de la profecía. El hecho es que la historia es profecía cumplida, por lo que debemos permitir que la historia dé forma a nuestra visión de la profecía y no al revés. Siguiente epígrafe, el punto de partida. Bueno, vamos a ver cuál de esos tres que decíamos es el punto correcto de partida del decreto. Gabriel vinculó el comienzo de las 70 semanas con la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. La historia muestra que el decreto de Ciro llegó demasiado pronto para haber sido el único que dio inicio a las 70 semanas. A las 70, esto lo estoy escribiendo con mayúscula porque es. Su decreto fue emitido en el 534 a.C., que fue 566 años antes del 33 después de Cristo. Su decreto llegó 76 años antes, pero hubo un segundo decreto emitido 76 años después por Artajerjes en el 458 a.C.
que fue precisamente 490 años antes del 33 después de Cristo. Fíjense qué casualidad, ¿no? De hecho, los 76 años fueron importantes porque es el número bíblico de la limpieza. La nación tuvo que ser limpiada después de su liberación de Babilonia, o purificada, como quieran, y sólo entonces podría cumplirse el llamado de Judá. Su cautiverio en Babilonia representó la muerte de la nación durante 70 años, y la ley decía que deberían tomarse 7 días para ser que deberían tomarse 7 días para ser limpiada. Números 19:11, eso nos lo dice. El que iba a ser limpiado tenía que serlo a la mañana siguiente, en el 8º día, lo que hacía que su tiempo de limpieza en esencia fuera un poco más de 7 días y medio. Esta ley se cumplió a nivel nacional multiplicándola por 10 y contando en años, lo que hacen 76 años. Después de la muerte de Ciro, su hijo Cambises gobernó desde el 529 hasta el 522 a.C., los 2 primeros años de su reinado como corregente con su padre. Luego Darío I subió al trono y el 522 fue el comienzo de su reinado. El primer año de su reinado, como se contaba en aquellos días, fue el año 521, comenzando en la primavera, es decir, abril. Siempre se le daba al rey anterior el año completo, siempre se asignaba al rey anterior el año completo. Por ejemplo, si moría en abril de tal año, pues todo ese año lo corría él, aunque él hubiese gobernado solo 4 meses, pero se le asignaba a él. Incluso si moría durante ese año, como decíamos, para no superponer los reinados de los reyes y causar confusión entre los historiadores de la corte. Debido a que el reinado de Darío incluyó 2 eclipses lunares que se registraron en su 7º y 31º año, los historiadores han identificado positivamente los años de su reinado. Su primer año fue el 521, por lo que su 7º año fue el 515. Y su 31º año fue el 491 a.C. Darío el Grande reinó un total de 36 años hasta el 486 a.C. Cuando murió, Jerjes subió al trono y su primer año fue calculado como el 485 a.C. Jerjes fue el rey que intentó conquistar Grecia, pero fracasó. Los griegos, por supuesto, también registraron estos eventos. Heródoto registró la batalla de Salamina en el arconte de Callíades, que gobernó desde julio del 480 a julio del 479. Adam Rutherford también nos cuenta sobre un eclipse solar que fija el reinado de Jerjes. Dice así: la fecha todavía se establece además por el registro de Heródoto de un eclipse de sol un par de días después de la batalla de Salamina, ya que los cálculos astronómicos confirman que un eclipse solar visible en Grecia tuvo lugar el 2 de octubre, también se puede decir, ¿no? El 2 de octubre del 480 a.C., justo 9 días después de la derrota de Jerjes en Salamina, en el 6º año de su reinado. Eso nos lo dice la cronología bíblica, páginas 17 a 18. Por lo tanto, no solo los años de Darío fueron fijados por la astronomía, sino también los de Jerjes. Jerjes murió en el 21º año de su reinado, el 465 a.C., por lo que el primer año de su sucesor Artajerjes fue el año 464 a.C. Fue en el inicio de su 7º año, es decir, abril del 458, cuando emitió su decreto que comenzó la cuenta regresiva de 490 años hasta el Mesías, fechada en Esdras 7:7. Bien, vamos ahora al decreto de Artajerjes y vamos a ver cómo este Artajerjes es también un Ciro. Es curioso, ¿no? Josefo nos dice que Artajerjes tenía otro nombre. Después de la muerte de Jerjes, el reino fue transferido a su hijo Ciro, no el primer Ciro del tiempo de Darío, el Medo, sino otro Ciro.
a quien los griegos llamaban Artajerjes. Eso nos lo dice Josefo en Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 6, versículo 1. Creo que esto es profético, dice el doctor Jones. El Ciro original había emitido el primer decreto que permitía al pueblo de Judá regresar a Jerusalén y construir el segundo templo. 76 años después, Artajerjes hizo lo mismo, otro Ciro, y Josefo nos dice que su nombre persa era Ciro, hijo de Jerjes. El hecho de que dos nombres se llamaran Ciro da margen para que la profecía se cumpla en dos hombres, como si fueran el mismo hombre. De hecho, esta es una de las razones por la que los cronólogos de hace un siglo pensaban que eran el mismo rey. Sin embargo, como ya he mostrado, los arqueólogos desenterraron las tumbas y palacios de los reyes que intervinieron, demostrando que esos reyes gobernaron entre los dos Ciros. De hecho, las profecías de Isaías acerca de Ciro, como dice Isaías 45:1, también tienen un doble cumplimiento, porque Ciro I y Ciro II emitieron decretos con respecto a la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Los dos, qué casualidad, ¿no? Esdras 7, del 7 al 9, dice: y algunos de los hijos de Israel y algunos de los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Aquí lo tenemos. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, que fue el año 7 del rey, porque el primero del primer mes comenzó a subir de Babilonia, y el primero del quinto mes llegó a Jerusalén, porque la buena mano de su Dios estaba sobre él. El decreto actual está registrado en Esdras 7 del 11 al 26. El rey financió esta misión, como dice Esdras 7 del 14 al 18, e incluso envió un mensaje a todos los tesoreros de la zona para que cubrieran cualquier necesidad imprevista que pudiera surgirle a Esdras. Esdras 7 del 21 al 23. Josefo nos dice: cuando Esdras, es decir, la forma griega de Ezra, recibió esta epístola, se alegró mucho y comenzó a adorar a Dios, y confesó que había sido la causa del gran favor del rey hacia él, y que por la misma razón dio todo el agradecimiento a Dios. Entonces leyó la epístola en Babilonia a los judíos que estaban allí, pero guardó la epístola en sí y envió una copia a todos los de su propia nación que estaban en Media. Y cuando estos judíos comprendieron la piedad que el rey tenía hacia Dios y la bondad que tenía hacia Esdras, todos que tenía hacia Esdras, todos se complacieron mucho. Es más, muchos de ellos se llevaron consigo sus efectos y vinieron a Babilonia, muy deseosos de bajar a Jerusalén. Pero luego todo el cuerpo del pueblo de Israel permaneció en ese país. Por tanto, hay dos tribus en Asiria y Europa sometidas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud y no pueden ser estimadas por los números. Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 5, versículo 2. Es de interés pasajero para nosotros notar que Josefo no creía que las 10 tribus de Israel regresarían a su antigua tierra. Recuerde esto. Josefo no creía que las 10 tribus de Israel regresarían a su antigua tierra. Como estaba escribiendo hacia fines del siglo primero después de Cristo, está claro que la casa de Israel todavía permanecía al norte de Babilonia, cerca del mar Caspio y el Mar Negro, al este del río Éufrates. En ese momento, por supuesto, todavía no estaban, entre comillas, perdidos, al menos no para Josefo, el historiador. Esdras 7:9 parece implicar que Esdras y los inmigrantes en realidad salieron de Babilonia el primer día del primer mes para ir a Jerusalén, pero Esdras 8:31 nos dice más específicamente que el viaje comenzó el duodécimo día del primer mes. Josefo lo confirma porque nos dice que Esdras primero organizó un ayuno de 3 días para orar por seguridad, por la seguridad de su viaje.
Luego dice, así que cuando terminaron sus oraciones partieron del Éufrates el 12º día del primer mes del 7º año del reinado de Jerjes. Suponemos que estuvieron 3 días con el ayuno y después con los preparativos hasta el 12º. Bien, el 12º día del primer mes del 7º año del reinado de Jerjes, en realidad de Artajerjes, es decir, Ciro II, y llegaron a Jerusalén el 5º mes del mismo año, como dice Antigüedades de los Judíos, libro 11 o 11, capítulo 5 y versículo 2. Artajerjes o Ciro II financió esta importante misión comprando animales para sacrificarlos y ofrecerlos en el altar de Jerusalén. Esdras 7:17 dice, por tanto, con este dinero compraréis toros, carneros y corderos con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, y los ofreceréis sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. La intención del rey también era que se ofrecieran oraciones por él mismo, como se hacía comúnmente en esos días, independientemente de la religión que realizara el sacrificio. De hecho, esa práctica continuó durante el primer siglo hasta que el templo fue destruido por los romanos. Esos sacrificios se consideraban actos de amistad y paz entre la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, el decreto del rey dice, en parte, en Esdras 7:23, lo que mande el Dios del cielo, háganlo con celo por la casa del Dios del cielo, para que no se enoje contra el reino del rey y sus hijos. Eso les decía Artajerjes, Ciro II, ¿verdad? Cumpliendo la profecía de Noé sobre Jafet. Vamos a ver cómo esto también, este ofrecimiento, ese sacrificio, cumple la profecía de Noé sobre Jafet. Ni Esdras ni el rey Artajerjes se dieron cuenta de que este sacrificio también era un cumplimiento de una profecía anterior de Noé, en la ocasión en que maldijo a Canaán. Génesis 9:27 dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Los persas y medos, entre paréntesis Madai, eran descendientes de Jafet. Génesis 10:2. Noé había profetizado acerca de la unidad entre Jafet y Sem, como mostré en mi libro Secretos del Tiempo, capítulo 4. Esta profecía fue dada a 1660 años desde Adán. El sacrificio de Esdras en nombre del rey persa y su imperio medo-persa se realizó en el 7º año de Artajerjes, que estaba a 3437 años desde Adán. Si restamos las dos fechas, vemos que en el 1776 año vino el cumplimiento de la profecía de Noé. Esto es 888 por 2. El valor numérico del nombre de Jesús en griego es 888. Creo que el sacrificio de Esdras trajo unidad profética entre Sem y Jafet, poniéndolos en la misma tienda, como lo expresó Noé. Una tienda es una cobertura, y en este caso Esdras colocó a Persia bajo la cobertura de Dios. El hecho de que esto sucediera 2 por 888 años después muestra que los dos hermanos, Sem y Jafet, estaban unidos por medio de Jesucristo. Este fue un cumplimiento temprano de lo que Pablo escribió muchos años después en Efesios 2, 14 al 22, donde Cristo derribó el muro de separación en el templo para reconciliar a todos los hombres en Cristo y darles igualdad como casa de Dios, como dice Efesios 2, 19. En otras palabras, tanto Sem como Jafet debían estar en la misma clase. Incluso Cam o Canaán iba a estar en esa casa, aunque iba a ser un sirviente. Hay muchas implicaciones inherentes a esta profecía que están más allá del alcance de nuestra presente discusión. Por ahora es suficiente saber que el sacrificio de Esdras en nombre de su propia nación y también en nombre de Medo-Persia fue un evento profético muy importante que se remonta a los días de Noé poco después del diluvio. El decreto de Artajerjes en abril del 458 a.C. envió a Esdras a Jerusalén para hacer ese sacrificio. Este decreto inició el ciclo de 70 semanas que finalmente terminó con la crucifixión de Cristo
el 3 de abril del 33 después de Cristo. Ahí se terminaron las 70 semanas, no es que queda una semana todavía por detrás. Bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar hoy, queridos amigos. La próxima vez, que será la semana siguiente, Dios mediante, que abordemos el libro de Daniel, vamos a estar viendo el capítulo 17, las 62 semanas, y el capítulo 18, seguimos con las 70 semanas, como ven, el capítulo 18, que también nos lleva desde el decreto hasta el Mesías. Vamos a ver desde el decreto hasta el Mesías cómo es la cosa, ¿no? Bueno, y bien, dicho esto, también anunciarles el próximo vídeo, bien sea mañana o pasado mañana, Dios mediante, vamos a estar viendo un artículo del blog de mi libro, Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 2, que se titula La muerte de un rebelde y libertad al fin. Lo vamos a ver en 2 veces seguidas, porque se trata de porque es el testimonio de Mary Irwin y es un poco largo, incluso siendo uno de los capítulos, va a ser por lo menos el primer vídeo un poco largo, y entonces lo vamos a separar en 2, ¿verdad? Se lo recomiendo mucho, es escrito por una mujer y va especialmente dedicado a las mujeres que no son sumisas con sus maridos, que no obedecen a sus maridos, ¿no? Pero se puede aplicar igualmente a cualquier tipo de rebeldía, como puede ser la del varón frente a su cabeza, su pastor, su líder o su jefe en el trabajo, me da igual, ¿no? Entonces, por favor, no se lo pierdan. Es uno de los que tenemos también destacados. No sé si incluso está grabado el vídeo, puede ser que sí, en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Ya como son tantos vídeos, vamos por los 400 y pico, no sé, vídeos. Tremendo, no sé cuántos son. Pero creo que es una cifra ya tremenda. Entonces, pues lógicamente uno ya no sabe si está grabado o no está grabado. Bien, mis queridos amigos y hermanos, gracias a los que han sido valientes para llegar hasta aquí conmigo. Bendecirles a todos, incluso a los que lo escuchan 5 o 10 minutos, ¿por qué no? Por lo menos saben dónde tienen buena información. Y emplazarles a todos para que me acompañen mañana o pasado mañana. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.